Familia, buenas noches, los bendecimos. Estamos hoy con Joel. Queremos compartir un tiempo más con ustedes. Esperamos que hayan podido ver los entrenamientos anteriores porque seguimos trabajando por mayores niveles de sanidad en todos nosotros, porque vimos y después de esta Pascua que acabó de pasar, entendimos que el Señor necesita una iglesia sana. Nos quiere a todos nosotros sanos. Y estos entrenamientos que hemos venido compartiendo junto con ustedes, con León y Mafe, ha sido eso, traer mayores niveles de luz a esas recámaras en lo profundo de nosotros, que aún hay heridas, hay cosas que aún no hemos podido identificar y por no identificarlas no hemos podido sacarlas. Y el día de hoy queremos compartir un tema con ustedes que es la ira. Pero no queremos empezar desde esta plataforma, sino queremos empezar soltando una verdad. Y hoy traemos un pasaje para soltar esa verdad. Amén. Familia, eh, es un gusto para nosotros estar con ustedes otra vez. Y como decía mi esposa, sabemos que es un tiempo donde el Señor quiere una iglesia, una esposa sana. Amén. Y queríamos partir para dar introducción a este tema con el Salmo 7, versículo 11, si quieren buscarlo ustedes ahí, tomando la primera parte, declarando que Elohim es un juez justo. Queremos partir de ahí y que en este momento venga un espíritu, venga el Espíritu de Dios sobre nuestras vidas allá en los hogares y en cada una de las casas y pueda eh, venir sobre nosotros y traer eh, esa palabra viva de que Dios, de que nuestro Dios es justo, es un juez justo y que empiece sobre todo lo que nosotros somos a juzgar desde su trono, donde hemos escuchado varias veces que Él es un juez fiel y justo, tanto para perdonarnos y que en su trono está sentado sobre verdad, sobre justicia, sobre equidad. Y que esa verdad sea la que empiece a ministrarnos desde ahora para todo lo que vamos a ver. Amén. Amén. Recordar también que la verdad es Cristo. Sé que muchas veces nosotros por lo que vivimos, por las circunstancias a las que nos enfrentamos, construimos significados de verdad frente a diferentes áreas. Pero muchas veces nos damos cuenta que esto no es verdad. ¿Y quién nos lleva a darnos cuenta de esto? Cristo. Cuando Él nos ilumina, cuando Él nos llena con su luz, vemos, se nos caen velos, se nos caen conceptos, se nos caen muchas cosas que por mucho tiempo nos paramos sobre esas plataformas y creíamos que esto era. Y hoy queremos también traer esto, que sea Cristo dándonos la verdad en todas las áreas de nuestra vida y que no sean más nuestros conceptos o lo que nosotros pensamos o lo que nosotros sentimos, sino que sea Él llevándonos y guiándonos por este camino. Amén. Así que partimos con esa primera verdad y esa declaración de que Elohim es juez justo. Amén. Amén. Así que yo quería que empezáramos con un ejemplo. O bueno, no sé si queramos orar. ¿Vamos? Oremos. Oremos. Antes de empezar, oremos para que sea el Señor tomando la dirección de este tiempo. Amén. Padre, queremos darte gracias por darnos la oportunidad una vez más, Señor, de venir y presentarnos delante de ti para escuchar tu voz, para escuchar tus enseñanzas, para escuchar ese suave sonido, ese suave susurro de tu voz que va hasta lo profundo de nuestras vidas a ministrarnos, Señor, a mostrarnos lo que no hemos visto, a traer luz en áreas donde aún hay oscuridad, Señor. Queremos agradecerte, Padre, agradecerte por mostrarnos a Cristo, por mostrarnos cuál es el camino, cuál es la verdad y cuál es la vida para poder llegar a ti, Señor. Como hijos anhelantes,
Queremos clamar por tu Espíritu, clamar para que tu vida misma, Señor, sea manifestándose en esta hora, para que tu vida misma sea la que empiece, Señor, a ministrar todo nuestro interior y que en espíritu, alma y cuerpo podamos experimentar, Señor, el inmenso poder de tu resurrección y que se establezca sobre nosotros, sobre los hogares, Señor, y sobre esta nación que tú has vencido, Padre, que tú has vencido a través de tu Hijo. Así que hoy nos unimos, Señor, y abrimos este tiempo para ministrar a lo profundo, Señor, y para ver lo que no habíamos visto, un solo objetivo, Señor, darte la gloria a ti y prepararnos y ser perfeccionados cada vez más para ser esa iglesia, esa esposa sana que tú anhelas tener, Señor. Te bendecimos y te damos gracias por este tiempo. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Amén. No sé si les ha pasado, pero hay muchas de las situaciones de nuestro diario vivir donde nos enfrentamos con muchas sensaciones. Ese concepto o ese término es muy interesante eh, porque es poco visible. Y las sensaciones podemos definirla como una percepción o como eso que sentimos, ¿sí? Entendiendo la sensación como algo de sentimientos, es muy sensual, ¿sí? Sensorial, que tenemos en nuestro interior o que sencillamente se produce en nuestro interior. Y quisiera traer, así como hemos hablado de los celos, de la envidia, eh, una sensación un poquito más común, ¿sí? Como que creo que nos enfrentamos más en lo cotidiano y es más fácil de identificar porque nos puede pasar en cualquier momento. Ujú. Y un ejemplo muy práctico es, por ejemplo, cuando estamos conduciendo o cuando estamos manejando en el carro, más que todo aquí en la ciudad de Bogotá, tal vez en los trancones y en todo el afugio de las situaciones y por lo general cuando vamos de afán. Eh, Vamos manejando, ¿no? Y queremos llegar rápido, queremos que no haya trancón, que Dios haga milagros y así como el mar rojo se abra y podamos llegar lo más pronto posible. Y vamos nosotros y preciso pasa otro vehículo que tal vez puede que esté igual de afán o con una urgencia o sencillamente pues una persona imprudente y ¡prum! Nos cerró y no, eso fue terrible. Y de una, en ese momento donde claro, tú vas con un objetivo y viene otra cosa y te cerraron, ¿no? Algo sucede dentro de nosotros, ¿no? Eh, pues no generalizo, puede que haya personas que no, pero lo normal o lo que vemos en los seres humanos es que hay una reacción, ¿no? Hay algo que se produce dentro de nosotros y es esa sensación de que algo injusto, ¿sí? De que algo que a mí no me parece que debería ser, pasó. Y de una es el camino para que yo reaccione y aquí es donde vamos a plantear dos caminos. Vamos a plantear el camino de la ira y el camino de la mansedumbre. ¿Por qué? Porque en ese momento donde está el conductor, eh, el que estaba manejando, puede decir, ¿no? Y preguntarse por qué me cerró, qué fue lo que pasó, o sencillamente reaccionar y pues yo no me dejo cerrar y este como me va a cerrar a mí, yo le voy a hacer lo mismo y me le adelanté y vuelvo y lo cierro nuevamente. Se convierte cuando ya va la palabrota o salió algo, cuando nos dimos cuenta, claro, había familia al lado, algo pasó, sencillamente tomamos el camino del aire. O más adelante, como vamos a ver, el camino de la mansedumbre. Desde ahí queremos partir nosotros para que podamos encontrar una definición, un ejemplo práctico, en algo tan sencillo como eso, ¿no? Es en un instante, o sea, estamos hablando que eso es en segundos, si quisiéramos medirlo en tiempo, o sea, en un abrir y cerrar de ojos nos dimos cuenta y Sí. cuando prum se generó, prum tomamos un camino y, y pues caímos en algo, ¿no? A eso que percibimos o a esa sensación que nosotros
le dimos el valor de que era algo que no debería haber pasado en contra mío, o que fue injusto, o que no debía haberme cerrado de esa manera, lo llamamos ira. Ira es esa emoción que se desprende de la creencia de injusticia. Cuando yo creo que algo es completamente injusto. Entonces, ¿qué empieza a suceder? Tengo razones, tengo motivos. Bueno, tal vez no son razones, sencillamente son sentimientos, emociones, eh, incertidumbres, aún preguntas que me dan a mí la capacidad o me hacen sentir capaz para poder reaccionar y decir, esto no debía haber pasado, esto no tenía que ser así, esto es injusto. Y quiero que podamos hacer como hincapié o mirar esa palabra injusticia. Por eso empezamos viendo que nuestro Dios es un Dios, o nuestro Elohim es un juez justo. Y que eso empiece a remover dentro de nosotros y empecemos a darnos cuenta en qué momentos nosotros hemos tenido esa percepción. Otras emociones que podemos como empezar a atraer para que identifiquemos esto en nuestra vida es el dolor, la frustración o la indignación. Cuando empezamos a sentir que esto empieza a salir de nosotros, esto es una alarma de que estamos en ira, que eso empieza a generar allá adentro esa sensación que él dice cuando a uno lo cierran, que ya fue, ya aquí nos pusimos muy molestos. Y esto sale a raíz de que estas tres características y las que también ya les nombramos empiezan a generar en nosotros el preguntarnos el por qué siento este dolor, no lo acepto, esa frustración de por qué pasan las cosas, por qué la gente es así. Y aun cuando nosotros discutíamos este ejemplo, yo le decía a Joel, ¿qué pasa si de pronto nosotros pudiéramos ver el panorama completo? Puede que en serio la persona no cerró, iba de afán también, no sé, se le ocurrió, maneja así. O qué tal que la persona, no sé, llevara a una mujer embarazada y tuviera que llegar ya al hospital. Claro, pero nosotros nos quedamos con esa sensación de por qué me cierra, qué le pasa, pero no vemos lo completo, no vemos el resto. Entonces no excusamos a la otra persona de que haya realizado la acción que hizo, pero lo que queremos enfocarnos hoy es en qué se genera dentro de nosotros para que consintamos esa reacción. Porque empezamos a decir, no, pero es que eso fue injusto porque él hizo esto. Y así lo podemos poner en diferentes áreas de nuestra vida, en el trabajo, con nuestra familia. ¿Cuántas veces nos ponemos bravos o con nuestras esposas o con nuestros esposos, con nuestros hijos, porque hacen algo, porque reaccionan de cierta forma, cuando realmente yo solo me quedo con esta visión y digo es injusto y me permito reaccionar, contestar, accionar y ya ahí me fui lo que decíamos por dos caminos, el de la mansedumbre, en donde podemos como ser conscientes de lo que está pasando, controlarnos y empezar eh, como a ver otro panorama, o nos fuimos por el del aire y el del aire es como un carro sin frenos. Se puede llegar, o sea, por más que uno le trate de meter el freno de mano hasta que se estrelle o hasta que lo mande a un costado, bueno, mil opciones se pueden dar, pero no se puede tener fácil cuando estamos en ira. La ira es, en este caso, diferente a los celos. Tiene una característica y es que es reactivo, ¿no? Es algo que vemos que como acción-reacción es algo que se genera de manera muy automática. Y, y hay muchas razones que vamos a empezar a ver de por qué nosotros aún como hijos de Dios que estamos caminando en pro de ser perfeccionados por Cristo, seguimos tolerando esto, ¿no? Y una pregunta interesante es, ¿por qué nos permitimos o por qué creemos que es justo o hay algo dentro de nosotros que nos da, o lo que decía Ale ahorita, consentimos esa opción o ese camino
de ponernos bravos, de enojarnos, de molestarnos, de sencillamente caer en la ira. Entonces, hay varios versículos ustedes que hemos visto que a la final los hemos hablado una y otra vez. Pero, ¿qué queremos en esta noche? Que a pesar está como fría, ¿no? Pero en que podamos darnos la oportunidad de revisar como todas las características y que a medida, como lo hacíamos en los temas anteriores, podamos ir revisando dentro de nosotros cómo está trabajando eso. Hay muchas formas de cómo se manifiesta la ira, pero primera característica es eso, ¿no? Que es reactiva. O sea, es algo que se da demasiado rápido y que podemos obrar en la sabiduría de Dios o en la insensatez del hombre, ¿no? Quería colocar un ejemplo antes de tocar el tema con los versículos y las características. Veíamos que también la ira trae una afectación biológica, ¿no? Fisiológica, por decirlo así. Y vemos que hay estudios que han determinado que cuando que el cuerpo o el ser humano entra en esos estados emocionales, eh, la parte límbica de su cerebro se llena de sangre y sí como que produce mayor al llenarse de sangre no logra permitirnos generar esas conexiones neuronales o darnos la oportunidad para pensar, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, la ira no solo nos va a afectar en una parte natural, emocional, sino también espiritual. ¿Listo? Entonces, quería como ponerlo como ejemplo antes de que se nos pasara, porque no sé si han dado cuenta que o han identificado, cuando se ponen bravos, cuando están muy enojados, les empieza a doler la cabeza, ¿no? Les dolió la espalda o por lo general las personas que tienen cuadros de ira muy fuertes tienen, no sé, temas en los huesos, empiezan a ver temas ya más profundos, pero empiezan a generar o el cuerpo empieza a manifestar biológicamente también afecciones. Entonces, desde ahí partimos diciendo que la ira es completamente nociva. ¿Mm? Y eh, entendemos que sí podemos molestarnos, y ahí teníamos nosotros como no sino una charla en entender desde Dios cómo, cómo nosotros nos permitimos o nos damos la oportunidad de enojarnos o sencillamente de reaccionar en Cristo. Y es una línea muy delgada, porque conocemos ese versículo que está en Efesios 4, ¿no? Que dice, airados, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Y yo le decía a Ale, es tremendo porque de alguna forma el que es iracundo le queda muy difícil reconocer en qué momento está airándose pero no está pecando. Es complicado porque es una línea muy delgada que podemos cruzar, como les decía, de una manera súper rápida. Y en un instante podemos estar pecando porque creímos que era justo, ¿no? Porque algo en nosotros contempló o valoró algo como una injusticia hacia, hacia la parte propia. Entonces, si partimos desde ahí, es nocivo porque es muy delgada la línea, pero que sí es necesario que identifiquemos. O sea, es muy delgada y también es muy peligrosa, Uh-huh. porque cuando cruzamos esta raya, una de las características de la ira es que es descontrolada. Cuando la persona ya cae en estos cuadros de ira, puede gritar, puede romper cosas, puede herir a la otra persona. O sea, vemos que llega a tal punto en que no, como que no es consciente de lo que puede llegar a ser. Que ahí es cuando puede maltratar, puede pegar, porque encuentra eso como una solución. O aún como esa forma de sacar lo que está sintiendo adentro, puede ser a través de un golpe, de un puño en la pared, no sé. Muchas cosas pueden pasar cuando una persona
está iracunda. Entonces, esa es una característica. Es descontrolado. Por eso pasar esta línea es muy peligroso, es demasiado peligroso. Exacto. Entonces, vamos a ver que de una la ira va a traer manifestaciones. ¿Sí? Empezamos hablando que era una sensación de, o eso que valoramos como injusto, o que creemos injusto, y de una, o sea, por pura reacción va a manifestar, ¿no? Y vemos que al ser descontrolada, o sea, que está fuera de control, que no tenemos la capacidad o no estamos, yo digo perfeccionados, pero no hay algo en nosotros que lo pueda menguar o hacer que no estalle, caemos en ese pecado, ¿no? En Gálatas también está escrito que dentro, como lo veíamos en los temas anteriores, que la ira es una obra de la carne, ¿no? A la final es eso, ¿no? Podemos ver que cuando escogemos ese camino, yo valga y aclaremos, escoger, porque tenemos el momento, o sea, tenemos la opción de poder decir, me molesto, o sea, me airío y peco, o sencillamente airío, pero no peco. Pero ahí vemos que el no caer en pecado va a ser un fruto del Espíritu de Dios. Entonces, hay un versículo muy interesante en Proverbios 29, versículo 11, que dice, me gustó mucho esta versión, la versión, nueva traducción viviente, dice, los necios dan rienda suelta a su enojo, pero los sabios calladamente lo controlan. En otra versión dice, el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Entonces vamos a ver que vamos a tener siempre como esas dos opciones o esos dos caminos de darle rienda suelta o de poder tomarnos de la sabiduría que viene de lo alto, que no es terrenal, que no es violenta, que no es... eh, y controlar. Entonces yo le hacía la pregunta a Ale, ¿cómo lo hacemos? ¿No? O sea, ¿cómo podemos nosotros percibir sin necesidad de decir que no vamos a jamás sentir más? Ya vamos a ver cómo el Señor nos va a ir subiendo la vara, digo yo, o sea, Él nos va a ir cerrando la brecha entre decir podemos o no podemos ponernos bravos, o es pecado o no es pecado, o está mal o no está mal ponernos bravos, o caer en enojo o caer en ira, ¿no? Que, que era tremendo pensar eso, ¿no? Como, no, me molesté y reaccioné, hice algo, pero hay algo en nosotros que dice, no, pero no, no pequé. ¿Quién, ¿Quién es el único que puede decir si pecas o no? Lo decíamos al principio, el juez que es justo, el Espíritu Santo que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. ¿No es así? Sí, aquí hay algo que cabe aclarar y veíamos que hay dos tipos de ira. Está la ira que se expresa en gritos, salió, golpeó, bueno, todo lo que dijimos. Que digamos esta es la más visible, que es cuando peleo con mi esposo, peleo con mis hijos, pero también cabe aclarar aquí que cuando hablamos de que el sabio calla, es importante entender y lo vamos a venir desarrollando cuando expliquemos la mansedumbre, pero no se trata solo de que, listo, yo no hablé, yo no grité, yo no hice cualquier cosa y por eso no me enojé. No, hay un segundo tipo de ira, que es la ira silenciosa. ¿Cuántas veces no nos enojamos y no lo expresamos, sino no lo comemos, digámoslo así, o nos quedamos callados con eso, pero eso grita más fuerte en nuestro corazón y en nuestros pensamientos? Y algo que veíamos en un estudio es que esto es muy perjudicial. ¿Por qué? Porque es una ira que tiende a carcomer por dentro. Cuando callé, se consumieron mis huesos.
Es bueno que cuando sintamos enojo o estemos molestos, podamos hablar, podamos expresar lo que está pasando. Y más adelante vamos a ver las estrategias para poder enfrentar esto. Pero veámoslo desde ya, que una de las herramientas es poder hablar tranquilos. Si en ese momento no se da la opción, esperemos un momento. Pero tanto la ira explosiva como la ira silenciosa es importante que se pueda resolver. Porque si se queda en el silencio y se pasa, es algo que se va acumulando, se va acumulando. Y no sé si algunos en su vida han visto ese programa que se llama Acumuladores. Y llega un punto donde ellos no son conscientes, para ellos tienen las cosas necesarias y lo que necesitan para vivir. Pero cuando uno entra a esas casas o cuando las muestran, uno es, ¿cómo es posible que una persona viva allá? O sea, tienen comida de 5 o 7 años entre la nevera, de hecho ni se encuentra en la nevera, muchas cosas así. Pensemos que eso puede pasar en nuestro interior cuando nos quedamos con esa ira silenciosa, porque empezamos a guardar, a guardar y a guardar. Y puede que en un momento, cuando algo pase y como un globo se pinche, todo salió y eso es peor. Entonces es importante no decir, ah, bueno, yo no hablé, soy sabio, no pequé porque sí me puse molesta, pero no dije nada, no grité, no golpeé, listo, eso lo pasé. No, 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 no. Aquí es importante entender cuando dice, más el sabio al fin la sosiega. O sea, realmente es como, es, es exterminada, Radica. sí, no radica, no queda nada. Entonces sí es importante que tengamos claro que hay esos dos tipos de ira, no solo la que explota. Creo que es tremendo, o sea, es muy, muy importante que podamos identificar esto, mm, porque creo que es lo que va a diferenciarnos, yo le decía, de la nueva era. ¿Qué es lo que pasa? Eh, Hay formas y obviamente hay tips muy claros de cómo poder gobernar sobre nuestras emociones, de poder tener una higiene. He estado por ahí estudiando algunas cosas de la higiene mental, de cómo podemos tener una vida saludable en cuanto a nuestras emociones. Y es súper importante que lo pongamos a poner en práctica, pero el inicio, a donde todo parte, es que podamos identificar, digamos en este caso, cuál de estas dos iras, por poner tipologías o llamar algo, eh, está obrando en nosotros. ¿Mm? Pero ¿cómo se resuelve esto? Lo primero, y por eso tratamos de dar la definición, es identificando que realmente tiene una sensación de injusticia. O sea, que realmente algo a ti no te gustó, no te pareció, no estuviste de acuerdo o sencillamente te sentiste atacado, en fin. Y te sentaste a sentenciar, ¿no? A colocar un juicio. Y desde esa plataforma reaccionaste, ¿no? Y de una tú quisiste sentarte como juez y decir, no fue justo. Entonces, vamos a ver, y ya vamos con un versículo que es clave que podamos identificar, que no es solo porque, no, no, es que él es muy gritón, él es mal mirado, él es así, entonces es iracundo. O resulta que no, ella es totalmente callada. No, tratar de poder identificar eso solo va a pasar dentro de nosotros. Y que todas estas características que estamos dando, pueda el Espíritu Santo venir a confrontarnos y traer luz para que veamos lo que no hemos visto. Así como decía Ale, los acumuladores, de un momento donde ni se dan cuenta, ¿no? Entonces la nueva era, ¿qué es lo que hace? Dice, canaliza o trata de llevar a un lugar donde acumules o trates de menguar, entre comillas, pero sencillamente lo que estamos haciendo es eso, acumulando, 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 callando, guardando, guardando. Entonces puede que las relaciones pasen, ¿no? Entonces Dios te dice, no, no vas a trabajar la ira, eh, pero resulta que no encuentras el camino que a la final es Cristo, sino que tú empiezas a retener, ¿no? Y empiezas a acumular. Dices, listo, pasó esto, pero no dije nada, entonces, bueno, ya está, no pasó nada. Y yo guardo y otra vez algo pasó, te sentiste mal,
viste que te trataron de una manera X, guardaste silencio y dijiste, no, no voy a reaccionar porque es que no puedo reaccionar en Dios, porque Dios me está tratando la ira, y, ¿no? Y tú lo empiezas a hacer. Y, y de verdad hay de pronto un avance y tal vez no estás reaccionando, pero estás acumulando. Y estás acumulando, y estás callando, y estás callando, y estás callando. Pero nunca se resolvió esa sensación de injusticia. Entonces cuando identificamos eso, lo que empieza o donde va a dar fruto eso, pues ya no va a ser en el espíritu, sino tal vez sea en la carne. ¿No? Hay una, por lo general, si hay una reacción explosiva o implosiva. Entonces hablando de la sentencia o de lo que sucede cuando nos sentamos en ese lugar y decimos no fue justo, hay un versículo que está en Mateo 5, 21 y 22 y quisiera que lo leyéramos juntos en dos versiones. Mateo 5. Y aquí está Jesús hablando, ¿no? Y dice, desde el 21, sí, 21 y 22, dice, voy a leer la nueva traducción viviente. Han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no asesines. Si cometes asesinato, quedarás sujeto a juicio. Y Jesús dice, pero yo digo, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien, en esta versión dice idiota, o en otra versión dice necio, corres peligro de que te lleven ante el tribunal. Vayan mirando ahí las versiones. Y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. En esta versión dice, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Jesús nos pone, y ahí es donde yo les decía al principio, nos está subiendo, ¿sí? Como que nos sube la vara de justicia. Y empezamos tal vez diciendo, no, yo ya no reacciono, yo ya no me pongo bravo, yo ya no grito, yo ya no digo nada, yo mejor me quedo callado y tal vez me voy, ¿sí? O sencillamente hago caso omiso, pero vemos que desde cómo la ira tiene una relación o sea, está muy relacionada con la justicia. ¿Tú tenías algo de eso? ¿No? Bueno. Y en este versículo vemos que Jesús ya nos pone en una plataforma más alta. Y podemos estar diciéndole, o decir, no, pero que voy a matar a alguien, no, pero ¿cómo voy a asesinar? Y lo vimos también que pasaba con la ira, ¿no? Con la envidia, perdón. Pero, pues yo cómo voy a hablar mal de mi hermano, pero si yo no, sí, pues a la final tal vez no lo hacemos. Pero cualquiera que se sienta, y es ahí donde yo veo que como que es lo que le quitamos, o le quitamos el lugar a Dios, donde caemos nosotros en pecado, o tal vez de errar en el blanco, sencillamente de no obrar en la justicia de Dios, sino en nuestra justicia, es precisamente por eso. Porque de una queremos sentenciar y queremos soltar una sentencia hacia algo o hacia alguien porque no me pareció. Entonces, cuando leemos este versículo, de una es como si dijéramos, no, para la horca, ya, tiene que morir. Esta persona no es digna de su vida, no es digna de misericordia, no es digna de nada porque fue injusto. Y estamos siendo todo lo contrario a lo que, o sea, el Señor nos dice que Él es Él, que Él es tardo para la ira. Y lo que reacciona en nosotros es pronto para la ira y tardos en misericordia. Entonces, de una, lo primero que hacemos es sentenciar el juicio de muerte. Entonces, ¿qué es lo que dice acá? Dice, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio. Cuando leíamos ese versículo, yo le decía
que yo veía, claro, muchas veces decimos, yo tengo la verdad y por eso puedo emitir un juicio, pero ahí dice que será llevado a juicio. Claro, y por eso orábamos también al principio, porque sea la verdad llenándonos, Amén. porque muchas veces nosotros podemos tomar, o lo que decía, construir algo como verdadero, tener un concepto como que ya este es, y puede que no sea, puede que realmente el Señor más adelante nos muestre que eso no era así. Y a mí me ha pasado, o sea que cosas que yo pensaba, cosas que yo creía, aún antes de conocer al Señor, las tomaba como 100% verdad. Y decía, yo sé que eso no va a cambiar. Y cuando conocí al Señor y aún hoy en día, el Señor me dice, sí va a cambiar, porque es así. Entonces, imagínense, si yo me siento ya en la silla del juez y emito un juicio con mi concepto y mi verdad, puede que esté emitiendo algo que no tiene nada que ver con la verdad, que es Cristo. Y ahí yo ya me veía así, o sea, yo ya estoy yendo a juicio por haber emitido algo que no debía haber emitido. De hecho, no me debería sentar en esa silla, porque desde donde estoy sacando esos conceptos es desde lo que yo estoy sintiendo, no desde lo que el Señor me está llamando a decir, que es muy distinto cuando el Señor nos llama a juzgar cosas, porque Él nos dice, ve y di, ve y haz, pero Él ya nos está encomendando, ya nos está diciendo algo. O sea, yo tengo la certeza de que, Señor, tú me lo dijiste, yo solté esta palabra porque tú me lo dijiste. Sabemos un Natán cuando va a confrontar a David, va porque el Señor ya le dijo algo. Él no fue enojado, le dijo, David, ¿tú qué hiciste? No, no. Él, de hecho, cuando va y lo confronta, primero le trata de mostrar un panorama y David no lo ve. Pero cuando se va a emitir algo, fue porque el Señor le dijo, Él está en pecado, Él está. Pero viene de algo que ya escuchó del Señor y que ya se soltó una verdad. No está saliendo de mi condición, de mis conceptos. Entonces, eso es... Es tal cual y miren cómo hay algo, si vemos este versículo un poquito más, como que lo tratamos de desmenuzar un poquito, de masticarlo, eh, pongámonos en la posición, el ejemplo claro de un culpable, o sea, de alguien que ha cometido un crimen, ¿no? En este caso, pues están colocando pues, asesinato, mataron a alguien. Al haber digamos que un crimen cometido, de una es culpable de juicio, o sea, tiene que ir a juicio. En el juicio es donde se determina si es culpable o no, ¿no? O si fue necio o si fue falto de entendimiento. Y determinado el juicio, o sea, cuando está en ese juicio, se dijo que es culpable, digamos que viene una sentencia, esa es la palabra correcta, viene una sentencia. Entonces vemos los tres momentos donde Jesús nos pone. Primero, pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano, uno, será culpable de juicio. Entonces, ahí está el crimen, ¿no? ¿Qué pasó? Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Es decir, ya el juicio ha concluido, el jurado determinó y es culpable. Y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Hay una sentencia. ¿Qué es lo que pasa? Y me parece tremendo. Lo que yo creo que pasa con la ira es que de el enojo, al ser una muestra de asesinato, o la ira viéndolo desde la perspectiva de cómo nosotros somos los que saltamos, ¿sí? Ya ahora veamos los tres momentos. Me enojé contra el hermano, le dije necio y ahora le estoy diciendo fatuo. En mi cuerpo puedo percibir esa sensación de injusticia y de una yo lo sentencié. ¿Sabes qué? A juicio. Me lleva a accionar. De una. ¡Pra! Ah, pero
¿Sabes qué? No, no es justo. Eres un necio. ¡Pum! De una, yo estoy tomando ese lugar, ¿no? Y así mismo, entonces ya lo declaro culpable. Y le digo, ¿sabes qué? ¡Pum! Salió la palabrota, salió mi sentencia. Y, Y el accionar, de hecho, y el también. accionar, y eso lo podemos ver cómo se manifiesta de diferentes maneras, donde literalmente, como vimos también con Caín y Abel, que literalmente lo mató, literalmente lo mató. Pero lo que yo le pido al Espíritu de Dios que nos muestre en esta hora es cuántas veces nos hemos querido sentar nosotros en esa silla. Y uno, desde quitarle el lugar al único que es justo y que es juez justo. Dos, cómo hemos caído en crímenes y de verdad asesinatos y hemos sentenciado aún a los que nosotros decimos que amamos, sin darnos cuenta. Y que pueda haber luz en nuestro interior para que cada vez que haya salido de nuestra boca una palabra de juicio o de sentencia hacia alguien o alguna situación, nos demos cuenta que de una estamos cayendo en asesinato. O aún el hacer la acción. Volviendo al ejemplo del vehículo, el hecho de que yo tome mi vehículo y se lo atraviese a otro, yo ya estoy haciendo mi justicia. Yo ya estoy tomando una acción contra eso que me pareció injusto. Entonces, no solamente nos estamos sentando en la silla del juez, sino que también lo estoy, ¿cómo se dice? Como enseñándole, aprendiendo, creo que dice cuando cogen a los de la cárcel, o sea, ya ya estoy haciendo una acción contra él. Y digo, es que así le enseño que no se le tiene que atravesar a nadie más. Y no, yo creo que va a ser lo último que vamos a hacer, sino que por el contrario, hemos visto que por esas cosas se generan accidentes peores. Entonces, eso también nos llevó a ese accionar de tomar la justicia por nuestra mano y de una vez enseñarle al otro, cuando pues si no tenemos la verdad, ¿cómo le enseñamos al otro? Es tremendo cómo por muchos años dentro de nosotros hemos construido eh, todo un sistema, eh, tanto de defensa de nuestra alma como de justificación, que nos da esa permisividad de que podamos reaccionar de X o de Y manera. Creo que llegar a ese punto, ¿no? Uno parecería, no, pero pues fue el SR nomás, o sea, pues, yo le decía, es muy tremendo que nosotros como hijos de Dios nos permitamos pensar que podemos llegar a acciones como esas, ¿no? Eh, Tal vez en el ejemplo se vea como pequeño, ¿no? Pero ya escogiste un camino, ya lo escogiste, y ahí fue. ¿Qué es lo primero que tenemos que reconocer hoy? ¿Sabes qué? Yo estoy peleando con eso. Yo no lo sé controlar. No sé cómo manejarlo. Digo que tengo un pase que sé manejar, pero no me puedo manejar a mí mismo. Por eso el necio o el insensato le da rienda suelta a su ira. Uh-huh. Y el sabio, me pareció lindo la versión que leímos, calladamente, o ese sosiego, ese sosiegar, no sé qué, cómo sea, es literalmente callarlo, controlarlo, darle quietud, ese freno. ¿Mm? Me acordaba del Salmo 32 que dice, no seáis como el mulo, o como el caballo en otras versiones, que hay que ponerle rienda para que no se desboque. Y creo que en Cristo, o sea, en Dios, no somos bestias, somos hijos. Y la verdad de los hijos es que conocemos a un Padre que es tardo para la ira y pronto en misericordia. Pronto en misericordia. Y creo que ahí ahora es el siguiente punto y es
que cuando somos hijos aprendemos de nuestro padre, lo que acabas de decir. Pero también cuando somos padres o aún nosotros de nuestros papás, hemos podido identificar esos momentos, aún siendo pequeños, cuando ellos reaccionaron en ira. Y es algo que se puede aprender o es algo que se puede transmitir. Por ejemplo, cuando un niño ve que sus papás reaccionan constantemente en ira y aún ellos se tratan en ira, pues el que va a aprender, y aún desde su casa, el que va a aprender, qué va a manifestar en el jardín, qué va a manifestar cuando esté con otros niños, que esa va a ser la solución para, uno, obtener lo que él quiere, o dos, cuando ve que otro está haciendo que a él no le gusta, esa va a ser su reacción. Entonces la podemos pasar porque lo aprendieron o aún por iniquidad. Entonces es muy importante que aún como familias, como padres o como futuros padres, podamos ver esto en todos nosotros, porque se lo pasamos a las siguientes generaciones. Y es ahí cuando, digamos, nos tenemos que ver enfrentados. Me ha pasado con mis primos o aún con niños pequeños, que uno ve que reaccionan de esa forma y uno, uy, pero ¿por qué reaccionaron así? Claro, pero no nos detenemos a pensar, ¿él me ha visto reaccionar en ira? ¿O yo he reaccionado en ira con él? En vez de explicarle, en vez de enseñarle el otro camino, que es el de la mansedumbre, que es el de la obediencia, o aún que pueda preguntar y que se le pueda direccionar como no hijo o al niño, no, mira, esto no es así. El Señor nos ha enseñado esto, pero si por el contrario ven que esa es la solución, pues eso es lo que van a seguir expresando el resto de su vida. Y esa va a ser la solución. Y es lo que los va a llevar a emitir un juicio de ahora en adelante. Cuando hablamos de las figuras paternas o aún de las figuras de liderazgo, de diferentes, vemos que es fácil poder influenciar a otros. En este caso, el ejemplo que pone Ale, pues son los hijos, y por eso el diseño correcto, si vemos al padre, pues sabemos cómo reaccionar. Y hay un versículo en Proverbios 22, el versículo 24 y 25, que dice: no hagas amistad con el hombre iracundo, ni te hagas acompañar del hombre violento, no sea que te acostumbres a sus caminos y pongas lazo a tu propia alma. Aquí, este proverbio pues suena duro, ¿no? Como poner lazo a tu propia alma, pero a la final eso es sencillamente lo que llamamos una atadura, o sencillamente eh, nos unimos en un espíritu, y a la final es la iniquidad que brota una raíz y da un fruto, puede ser de la carne, en este caso la ira, de algo que llevamos consintiendo por mucho tiempo. Y me parece interesante en este versículo ver dos condiciones: es no hagas amistad, ¿sí? O no te hagas compañero o acompañar en este caso. El caminar de la mano de la ira por tantos años nos lleva a ver lo contrario de lo que deberíamos, o sea, como deberíamos ver a Cristo, lo vemos a la ira. Entonces nosotros contemplamos a la ira como ese amigo o como ese que nos puede influenciar a nosotros y decir o aconsejarnos de cómo reaccionar, de cómo actuar, de cómo eh, corregir a nuestros hijos, de cómo hablarle a mi esposa, de cómo reaccionar en la calle con las personas que tal vez hacen cosas incultas, o en el trabajo, en todos los contextos. Y se convierte en normal esa forma de reaccionar. Exacto. ¿Y la amistad qué es? Es eso, ¿no? Dice, ¿cómo así? No hagas amistad con el hombre iracundo. Y suena fuerte. ¿Cómo así? Entonces, si mi amigo tiene problemas de ira, no puedo ser amigo de él. Tal vez es con lo que él está luchando. Y es muy fácil que entre personas que tienen problemas de ira se acerquen.
¿Mm? ¿Por qué? Porque ven el mismo camino como la solución. ¿Mm? Y es muy fácil que nos dejemos influenciar por eso. Entonces, el ejemplo claro pues, es ver a los padres con los hijos, eh, pero también se puede establecer como una iniquidad. Y es preguntarnos nosotros por qué estamos reaccionando así. ¿Y yo por qué reacciono así? Y hay personas, como tú le dices, que ya lo toman normal. Y no, es que yo soy así, es que yo soy bravo, es que yo soy enojado, es que yo, es que ese es un fosforito. Téngale cuidado porque es que usted le dice cualquier cosa y creo que no es así. Creo que en Cristo podemos mirar desde su corazón y poder ver el diseño correcto, donde padres enseñan longanimidad, templanza, paciencia a sus hijos para que podamos reaccionar en el espíritu correcto y poder resolver lo más pronto posible las sensaciones de injusticia con las cuales nos estamos enfrentando día tras día, con las cosas que no nos parecen, con las que creemos que no son correctas. Entonces, vemos que cada vez empezamos aquí como desde afuera, el ejemplo, pero vemos que también se manifiesta en algo de iniquidad, donde ¿qué debemos hacer? Reconocerlo, pedir perdón delante del Señor y renunciar a eso. Renunciar a que porque mi papá era así, yo también voy a ser así. A que porque mi abuelo fue así o porque a mí me enseñaron de esa manera, yo también voy a ser así. Y lo primero que tenemos que hacer, ¿sabes qué? Yo no tengo amistad, ni me voy a dejar acompañar del hombre violento, ni me voy a acostumbrar a sus caminos. ¿Para qué? Para romper toda atadura, todo lazo que hemos puesto sobre nuestra alma al contemplar y al decir o creernos que nosotros somos iracundos o somos así. Entonces partimos y traemos esa verdad de parte de Dios, donde los hijos reconocen que tienen un Padre que es tardo para la ira y es pronto en misericordia. Y que nosotros renunciamos y rompemos todo lazo que en algún momento nos acostumbramos o toleramos o hicimos amistad para reaccionar en ira o en violencia. En el nombre de Jesús venimos a romper todo lazo que pusimos en nuestra alma y declaramos que hubo uno que fue manso y humilde y que venció a la ira, que venció toda obra de la carne y la colocó en la cruz. Y en el nombre de Jesús quitamos y pedimos perdón por toda iniquidad, todas las veces que hemos reaccionado en violencia con nuestros hijos, entre hermanos, entre amigos. Y declaramos en el nombre de Jesús que su paz, su paciencia y su benignidad y los frutos del Espíritu son los que empiezan a desatarse en nuestros genes. Y le ponemos un límite y decimos no más. Hoy reconocemos delante de Dios y quitamos todo el lazo que aún nosotros mismos pusimos en nuestra propia alma. Amén. Amén. Y como estabas diciendo, hemos venido desde lo que podemos ver de afuera, que es cuando reaccionamos, aún estamos mirando algo ya más interno y otro que podemos ver muy interno y que si recuerdan lo hablábamos en las dos últimas reuniones, es cuando sea envidia, sea por motivos egoístas, por competencia, que era todo lo que veíamos en la envidia. Cuando esto se genera en nosotros, ¿se acuerdan que hablábamos que hay una reacción cuando estamos parados en la plataforma de la envidia? Pues muchas veces estas reacciones se manifiestan con la ira, que es ahorita lo que tú estabas hablando. ¿Cuántas veces, y desde lo que hablamos ese día, entendemos que matar no es simplemente ir y no sé, ir a dispararle, bueno, con un arma, hacia otra persona, sino una palabra puede matar a otra persona? Y eso lo vimos y ahondamos en ello en las reuniones anteriores. Si no las han visto, les recomendamos que las puedan ver. Pero es importante eso,
También entender que la envidia es un gatillo para la ira. Puede hacer que accionemos y matemos a una persona. Vemos en Primera de Samuel 18, de 8 al 9, cómo Saúl cambia su forma de ver a David por esa envidia que empieza a sentir hacia él. Y todo esto empieza a desarrollar y a generar una dinámica entre ellos dos y en todo lo que empieza a sentir Saúl. Entonces es importante que nosotros también veamos cuántas cosas que filtramos por la envidia ya nos activan en la ira y nos llevan a yo quiero eso, yo necesito eso, y o eso que tiene la otra persona. Y al tener como esas acciones adentro de nosotros, ya entramos en un cuadro de ira. Y ahí es cuando ya nos fuimos por ese camino y lo que decimos, volver atrás ahí es difícil. Aquí en Samuel 18, vemos en el momento que David, ¿no? por, la, por la ayuda de Dios y por la unción que él había puesto sobre él, vence, ¿no? a 10.000. Dice, cuando leen a David dieron 10.000 y a mí miles, hablando Saúl en ese momento. Vemos como algo que también, o sea, que veíamos en los celos y en la envidia, nace en la comparación, nace en el decir, bueno, porque él pudo hacerlo y yo no hacerlo. De una dice, no, pues lo que le falta es el reino. Y dice que desde aquí Saúl no miró con buenos ojos a David. Y aquí me pareció muy válido que recalquemos el tema de los ojos. Cómo los ojos dicen que es la ventana del alma, ¿no? Eh, cuando leemos en Mateo que el Señor habla, mmm, dice que tengas cuidado que tu luz no sea oscuridad. Y es eso, que lo que nosotros estamos viendo no nos lleve a, a tolerar esas sensaciones de egoísmo, de celos, de competencia, de envidia, y nos lleve a accionar a lo que fue o sea, yo creo que en ese momento fue donde empezó a anidarse algo en el corazón de Saúl, hasta el punto de que, pues, literal, lo intentó matar y lo persiguió por mucho tiempo. Y Saúl quería quitarle la vida a uno que en su momento fue el que le ayudó a, a controlar o a manejar muchas cosas en el momento cuando vemos que David estaba frente a Saúl y él tocaba el arpa y decía que el espíritu o lo que lo atormentaba a David se tranquilizaba y lo tenía en gran estima en ese momento Saúl a David. Y ver cómo por los ojos también podemos dejar entrar muchas cosas. Sencillamente porque yo vi, porque estaba mirando y me di cuenta de esto, de una puede generarse esa sensación en nosotros, lo veo como injusto, lo percibo como injusto y de una caemos en ese lazo que ya vimos que es para nuestra alma y caemos en la ira. ¿Qué viene con esto? Viene el rencor. La ira y el rencor pueden ser el producto de muchas influencias negativas que afectan a todos. Es por nuestra propia naturaleza egoísta o por esa propia naturaleza egoísta que viene, se genera ese rencor, ¿no? Y se manifiesta en que pensamos en nosotros mismos, en que yo quiero ser el que tome esa justicia y el rencor empieza a anidar en mi corazón esas sensaciones de tratar de proteger lo mío, de tratar de decir, son mis derechos que yo me tengo que respetar, y cuando nos dimos cuenta, ¡pum!, caemos en la ira y atacamos a la persona. Cuando nos dimos, hay un agravio, ya cometimos un daño, soltamos la sentencia, y es eso, ¿no? Entonces, ¿cómo la ira, partiéndolo desde la definición que teníamos desde el principio, es esa sensación o esa creencia que tenemos de que algo está siendo injusto? ¿Por qué es injusto? Partimos viendo porque fue por mi egoísmo, por mis celos, por mi comparación, o porque podemos
tolerar rencor, es decir, que no hemos podido perdonar. Y aquí entra un tema muy interesante y es el perdón. El perdón es una de las herramientas más efectivas con la que podemos nosotros resolver injusticias. El renunciar a nuestra propia justicia nos va a permitir hacernos parte con Cristo. Y así como Él se hizo maldición para salvación de nuestros pecados, pareciera que nosotros en muchas veces vamos a tener la oportunidad de decir, ¿sabes qué? Así yo no tenga la razón, o así yo tenga la razón, perdón, voy a renunciar a mi posición, voy a renunciar a mi derecho, voy a renunciar a la opción o a la posibilidad que yo tengo de decir, hiciste mal, o traer ese juicio para perdonar. ¿Mm? Vamos a Santiago 1, versículo 19 y 20. Santiago 1 o Jacobo en otras versiones. Dice 19. Dice, mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar. Esta versión es la nueva traducción, ya leemosla. Lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. En la nueva traducción, la Biblia textual, perdón, dice, sabed, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, porque la ira del hombre no da lugar a la justicia de Dios. Porque este versículo lo hemos dicho, creo que ya mucho, o yo lo he escuchado demasiado, cuando decimos, no, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Pero ¿qué entendemos por eso? ¿Qué entendemos por que la ira, yo que soy hombre, mi ira, no da lugar o no obra la justicia de Dios? En esta versión dice, no, no produce la rectitud que Dios desea. ¿Mm? Y aquí vamos a ver que hay dos puntos muy, muy interesantes, y era lo que decíamos al principio, cómo la ira se relaciona directamente con la justicia. Entonces, hacer la ira una sensación de injusticia, estamos hablando de que hay algo de lo que nosotros creemos que es. La pregunta es si Dios lo cree de esa manera. Entonces aquí Jacobo nos pone en una situación y nos dice cómo deberíamos ser. Todo hombre sea así. Uno, pronto para oír. Es decir, no se deja guiar, como vimos anteriormente, por sus ojos o por lo que veo, por las apariencias o por lo que creyó, o por lo que... No, sea pronto para oír. ¿Para oír qué? Estoy seguro que es para oír la voz del Espíritu de Dios. Tardo para hablar. ¿Por qué tardas para hablar? Lo primero que hacemos, una de las manifestaciones más claras, o lo hablo en mi caso personal, es que me cuesta quedarme callado. Y es, no quiero escuchar y quiero decir esto y ya, y es que no me parece, y tan. O sea, pronto para hablar. Todo lo contrario a lo que nos está diciendo aquí Santiago o Jacob. Y tardo para la ira. Aquí nos están diciendo, bueno, prontos para oír, tardos para hablar y tardos para la ira. ¿Qué conexión vemos que hay entre el oír, el hablar y la ira? El camino, o vamos a decir, el vehículo más fácil para que se manifieste la ira es la voz. No escuchamos, hablamos rápido y explotamos. Y cuando nos dimos cuenta,
ya, o sea, dijimos una cantidad de cosas y hemos escuchado que lo más fácil que podemos hacer es, me acuerdo que mi mamá decía, ¿no? A palabras necias, oídos sordos. Y eso es un tip perfecto para los matrimonios. ¿Sabes qué? Cuando tu esposo, cuando tu esposa estén, o cuando aún para los hijos, cuando sus papás estén enojados y ellos empiecen a decir cosas, todo lo que se diga en enojo es mentira. Es mentira, porque viene de una fuente incorrecta. Pero nosotros, como hijos de Dios, sí nos corresponde medir y pesar nuestras palabras. Que no nos permitamos ser tardos para oír, prontos para hablar y prontos para la ira. Porque ahí no nos damos cuenta qué es lo que estamos diciendo. Entonces, si nos damos la oportunidad de escuchar, por lo menos, o de primera mano al Espíritu de Dios, tal vez se abra una oportunidad para que mi camino no sea la ira, sino lo contrario a la ira. Si callamos, o sea, guardamos silencio y no soltamos palabras incorrectas, inicuas, hirientes, o caemos en crimen de asesinato, no vamos a llegar a la ira. Claro, y que también tenemos que ser conscientes que, y lo sabemos, nuestras palabras tienen poder. Entonces, sí cerrarnos, digamos, no escuchar esas palabras cuando salen en ira, pero si nosotros estamos airados y somos los que estamos diciendo las cosas, no nos exonera decir, no, es que estaba bravo, por eso salió eso de mí. No, lo que hemos dicho a lo largo de esta reunión, recuerden que se nos cierra el camino. O sea, el decir, no, antes podía transitar por un camino así de ancho porque no conocía, porque no entendía, no tenía claro bien la definición, entendía la ira solo como un sentimiento que se genera, no sé de qué, no sé por qué razón, se nos va reduciendo ese espacio, se nos reduce. Y es importante eso, que sepamos qué peso tienen nuestras palabras. Y si estamos airados, ya saben, no es una excusa, no, es que estaba bravo, por eso lo dije. Sí, que tengamos que, digamos, poner como ese escudo que no nos van a entrar todas esas palabras, no exonera que a lo que digamos no tenga ese peso. Recuerden, podemos dañar mucho a una persona con las palabras que decimos. Entonces, tanto como persona que puede escuchar esas palabras de una persona que está molesta, que está airada, no prestarle atención, pero como persona airada, ya sabemos, o sea, ya sabemos que las palabras tienen poder. Y eso no nos exonera de esa consecuencia que se va a generar. Entonces, creo que ahí cabe mucho la herramienta que Joel estaba hablando, que era la de pedir perdón, tanto para calmar la situación que se puede generar a raíz de una ira, como para, después de que se baja la sangre literalmente de la cabeza, poder decir perdón, perdón aún por todas esas palabras, actitudes que pude haber hecho, que pudieron haber, que generaron un daño, porque generan mucho daño y puede en serio llegar a romper a una persona. Y es lo siguiente que nos pone para terminar con este verso, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Qué relación tiene la ira con la justicia de Dios? Que es todo lo contrario, es mi justicia. Y de hecho aquí, si vemos en Romanos 12:19, dice, no vengándonos, no vengándonos nosotros mismos, amados, sino dejad lugar a la ira, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, o sea, nosotros no necesitamos hacer justicia, no necesitamos Tomar eh, venganza. tomar venganza, sino el Señor lo hace. O sea, el Señor va a dar ese veredicto, va a saber qué es justo y qué no es justo. Entonces, no tomemos
por nuestra propia mano algo que no nos corresponde. Es tremendo porque cuando hablamos de justicia, habl- se me viene muy fuerte el versículo de el justo por la fe vivirá. Y miren cómo aún nuestra fe es afectada a la hora que ponemos nuestra creencia, ¿no? O valga la redundancia, nuestra fe en algo que no es justo. O sea, creemos y si damos fe de que algo que creemos que nos pasó, que valoramos o sobrevaloramos de algo que sucedió, es injusto. Y al caer en eso, esa es la ira del hombre. De ahí nace toda ira del hombre. Y vemos que pues, ya se manifiesta en palabras, en todo lo que viene, en gritería, en regaños. Ya vemos en Efesios cómo Pablo nos pone eso, el que hemos escuchado tantas veces, pero Romanos nos está diciendo, no, sabes que tú no te vengues, o sea, no tomes justicia por mano propia. ¿Por qué? Porque no obra la justicia de Dios. Entonces, cuando partimos desde el principio diciendo que tenemos un Dios que es un juez justo, a la medida que conocemos al Dios justo que tenemos, sabemos que Él es el único que va a poder tomar justicia. Entonces, claro, ¿cómo podemos nosotros usar eso para resolvernos o resolver las injusticias que hay en nuestro corazón? Yo oro para que en este momento cada uno pueda percibir en su corazón y pedirle al Espíritu de Dios que le muestre qué sensaciones de injusticia ha tenido. Y empecemos de abajo, los hijos contra sus padres, los hermanos entre hermanos, los esposos entre esposos, los padres hacia sus hijos, las personas de la congre contra nuestros pastores, contra los pastores de otras congregaciones, contra los mismos presidentes, los mismos mandatarios, contra todo lo que nosotros percibimos como injusticia y que nos lleva a reaccionar en nuestra propia justicia, que es igual a ira. Que nosotros empecemos a identificar eso y junto con eso nos demos cuenta que también hemos sido heridos y que también necesitamos ser sanados para que yo pueda resolver esa injusticia que está dentro de mi corazón, esa sensación con la que cargamos, y se trabaja mucho en los pensamientos y que constantemente estamos una y otra vez recordando y no nos dejan salir de ese cuadro de ira. Y quería tocar el versículo de Efesios 4, 26, 31. Dice, que lo veíamos al principio, dice, airaos pero no pequéis, y no caiga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Y aquí pone un ejemplo Pablo, ¿no? El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con las propias manos lo bueno para que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Y de una viene lo que estábamos hablando ahorita de las palabras. Ninguna palabra dañina salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, que dé gracia a los oyentes. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados hasta el día de redención. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, grito y maledicencia y toda malicia. Que sea quitado de vosotros, que sea quitado de nosotros todo esto, en especial hoy que estamos tratando la ira y que viene junto con eso, ¿no? Miren cómo la amargura es una raíz, viene y produce el enojo, y el enojo produce la ira, y la ira viene el grito, y del grito viene la maledicencia, y después de ahí toda malicia, todo lo que puede venir. Entonces, que sea el Señor mostrándonos una y otra vez. Ahora que veamos las consecuencias de la ira.
¿Qué consecuencias podemos identificar? ¿Qué puede traer? Viéndolo desde diferentes perspectivas. Lo primero es que nos va a traer consecuencias físicas. Nos va a traer, como hablábamos al principio, dolor de cabeza, problemas gástricos, tensiones altas, problemas cardíacos, dolores musculares, puede venir también con trastornos con relación al sueño, cansancio, alguna clase de artritis. Al ver cómo empieza a afectarse dentro de nosotros diferentes, lo que tratábamos de explicar con todo el tema de la parte límbica, cómo empieza a producirse sangre de otras maneras, empezamos a manejar niveles de estrés demasiado altos, nuestro recurso psíquico empieza a desgastarse más fácil, somos más recurrentes o caemos más fácil en el estrés, nos estresamos más fácil, ya son consecuencias emocionales, ¿sí? Donde la depresión puede venir, la pérdida del control, no logramos manejarnos, no tenemos ese dominio propio, dominando nuestro propio carácter, que no seamos explosivos, que no seamos reactivos, sino lo contrario, empezamos a ser muy hipersensibles, se llama eso, cualquier cosa nos empieza a molestar, somos susceptibles, cualquier detalle que nos incomoda nos empieza a llevar a ese enojo, ¿no? También tenemos consecuencias sociales. Problemas gástricos. Lo nombrábamos, problemas gástricos. Entonces, de una, empecemos a examinar. ¿Sufres dolores de cabeza? Sí, señor. Puede que estés en un cuadro de ira. Problemas gástricos. ¿Por qué problemas gástricos? Yo puedo dar testimonio que el Señor, cuando estestaba tratando en mí la ira, pasaba eso, y más con la ira implosiva, que era lo que hablábamos al principio, cuando callábamos muchas cosas que pasaban en mi vida y no lo sabía resolver, sino que todo adentro mío era injusto, 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 una úlcera, ¿sí? O eso fue una, ¿cómo se llama eso? Una, sí, se manifiesta en una gastritis, pero es una hemorragia interna, y eso mismo empieza a pasar en nuestro espíritu, en nuestra alma. Empezamos a tener hemorragias internas, empezamos a sangrar por dentro, y literal el Señor tuvo que sanarme de eso, pero no porque, sí, porque comí mejor, pero más que todo porque resolví una injusticia que tenía en mi corazón. Las tensiones altas, ¿sí? ¿Por qué se me sube la presión? ¿Por qué me siento a veces mareado? No sé qué, todo el tema que viene con la tensión. Yo sé que los médicos nos podrían dar mayores ejemplos aquí, más profundos, pero vuelvo al ejemplo que les ponía, como lo entendimos, era que empieza a haber una mayor producción de sangre en nuestro cerebro, y no nos deja pensar, y todo se tensiona, vienen los dolores de cabeza, también vienen problemas cardíacos. Los temas de respiración también empiezan a ser muy afectados, dolores musculares, no, que me duele acá, que me duele el músculo, que me duele el hombro, que me duele por aquí, que me duele la espalda, trastornos con relación al tema del sueño, no puedo dormir tranquilo. Todo esto son manifestaciones de las consecuencias de la ira que no podemos controlar, de la ira que, aparte de eso, es prolongada. Vemos que pasa día tras día y un día tras otro, y ya cuando nos dimos cuenta, somos iracundos, ¿no? Hay consecuencias sociales. ¿En qué sentido? Nos aleja de los amigos, no quiero saber de nadie, de mis familiares. Otros tienen miedo, empiezan a tener miedo de nosotros. Uy, no, 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 pilas, que como decíamos al principio, no, ese es el fosforito. Empieza a tratar de controlar a los demás, ¿no? Y es una persona que es controladora, como que tiene que hacer las cosas como él se digan y punto, porque es que es así, por intimidación o porque viene a traer temor, mucho temor. Mm, por lo general estas personas sufren pérdidas económicas, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy difícil generar alianzas correctas a la hora de hacer contrataciones en cuanto a los negocios. Siente culpa por lo que dice y hace estando airado, ¿no? Entonces una persona que al sentirse culpable, pues automáticamente se aísla y empieza a decir, no, pero ¿por qué lo hice otra vez? ¿Por qué estoy cayendo en lo mismo? ¿No? Y termina aislado y amargado.
Eh, y finalmente vemos consecuencias espirituales. Y es que nos alejamos de Dios, ¿cierto? Se aleja de Dios esta persona, justifica su pecado de ira diciendo que Él es así, que no, ya él reacciona de esa manera, y niega, y se niega por completo a buscar ayuda. Y dice, no, 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 ya yo soy así, y pues en su momento, ¿sabe qué? No, es autosuficiente, es arrogante, es altivo, es obstinado, Calla la voz. y calla la voz del Espíritu Santo, ¿no? Entonces vemos cómo esto empieza a afectar todas las áreas de nuestra vida. Y cuando no logramos trabajar en esto, permitir que esta obra de la carne sea colgada en la cruz, vamos a enfrentarnos a todas estas situaciones. Esto no como no como una sentencia, sino ya vemos que es una consecuencia y que no podemos hacernos los de la vista gorda, sino que es real, o sea, esto está pasando. Y pasa en los hogares, pasa en las congregaciones, pasa en los trabajos, está pasando en ti. No solo le pasa a muchos afuera que no conocen, sino nos pasa a nosotros. Y lo primero que debemos hacer es eso, ¿no? Reconocer. Creo que es importante con esto que estamos diciendo volver y retomar que el aire no solo es el grito, el daño contra el otro, sino que esto que acabamos de hablar lo podamos identificar si también es en esa ira silenciosa, porque ahí es cuando se pueden generar artritis, bueno, muchas otras enfermedades a raíz de que no podemos exteriorizar esa ira, eso que está sintiendo. Entonces, aunque es algo como que se puede percibir muy fácil, también puede ser muy sutil. Y aún va a sonar un poco chistoso, pero puede ser sutil aún para la persona que es iracunda. Porque va a decir, si yo no soy iracundo, yo solo digo lo que pienso y lo que sé que es. Y por eso digo las cosas así. Si no les gusta como lo digo, pero ven, la persona no lo está identificando que él es iracundo. Pero aún a la hora de responder, como le responde a sus amigos, a su familia, a su esposa, a sus hijos, ya sale con ira, sale con algo, esas palabras que está diciendo. Entonces, que podamos identificar aún en esas áreas que nosotros, como están las personas que sí, yo sé que soy una persona que tiene problemas con la ira y tengo que cambiar eso, están las personas que necesitamos que el Señor lo revele a cada uno de nosotros en qué áreas somos iracundos y no nos damos cuenta. O que tengamos esa capacidad de que otro venga y nos diga, oye, ¿estás molesto en esta área? Y que uno diga, no, no estoy molesto. O que pueda decir, Señor, muéstrame si en serio estoy molesto, porque es un área en la que yo no me estoy dando cuenta que soy iracundo. Y que en cualquier momento, como hablábamos de los acumuladores, puedo explotar. Ya cuando veo el desorden completo, se salió todo por las ventanas, ahí es donde digo, uy, si era iracundo. No, que desde ya que nos está llegando luz con las definiciones, con las características, cómo se puede manifestar, que esa luz nos permita identificar en cada área de nuestra vida si esto se está manifestando o si no, pero que lo podamos encontrar como familia para que en serio lo podamos sacar de nosotros. Eso. Es clave que lo primero que identifiquemos, como orábamos anteriormente, que el Señor nos pueda mostrar esa sensación, ¿no? O sea, que podamos identificar, hablando de las familias, ¿qué es eso que te parece injusto? ¿Qué es eso con lo que estás peleando? ¿Para qué? Para que lo primero que pueda venir es perdón, ¿no? El perdón va a ser la forma en que nosotros podamos ir resolviendo cosas internas y también reconozcamos que hemos caído en ira, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a empezar a identificar para tener victoria sobre la ira es reconocer que tenemos este problema. ¿No? Dejar de justificarnos, sí, de que no, pero es que él me dijo, es que él me hizo, esto me pasó, a mí me hicieron. Dejar de justificar lo que pasó para tu ira y reconocer que es pecado. ¿Mm?
Esto lo queremos respaldar con Proverbios 28:13 que dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces lo primero es confesarnos, apartarnos de esto y alcanzar misericordia. Reconociendo es, ¿sabes qué? Yo tengo un problema ahí. Yo, yo no sé por qué reacciono así, tal vez me molesta esto, muchas cosas, pero reconozco que tengo que trabajar en esto. ¿Mm? Cuando lo reconocemos, lo segundo es confesarlo. Confesar la ira como pecado, que lleva a qué? Acciones de maldad, todo lo que vimos ya, para una cosa, ser limpiados profundamente por Cristo. El que confiesa sus pecados, él va a ser digno y justo para perdonarlos. En primera de Juan tenemos el versículo en el capítulo 1, 8 y 9 que dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando confesamos con humildad toda reacción, todas las palabras de ira, la violencia, la intimidación, todo lo que podamos haber caído, necesitamos arrepentirnos, necesitamos pedir perdón por eso. Pero también, digamos, si entramos en un cuadro de ira y lo estamos reconociendo, como lo estaba hablando Joel, lo reconocemos y pedimos perdón, digamos si se está dando esa transición en que cae en un cuadro de ira. Y la pregunta es, ¿ahora qué hago? Estoy furioso, estoy furiosa, no sé qué hacer. Es importante también lo que hablamos ahorita, aprender a callar. A callar en esos momentos para no sacar esas palabras que empiezan a hervir adentro, sino que se pueda tomar ese tiempo, aprender a callar en ese tiempo para no embarrarla y que no salga todo eso que se está generando allá adentro, que sale a hacer daño, sino que se tome ese tiempo en donde puede contar de 1 a 10 o si necesita de 1 a 100 o 1 a 1000, lo que necesite, para poder bajar esos niveles, bajarlo, silenciar aún todo eso que se empieza a generar y aún poderse preguntar qué injusticia estoy sintiendo. Cuando nos hacemos esa pregunta, creo que podemos identificar eso que nos generó esa reacción, poder sentarnos y en humildad poder decir lo que nos lleva al siguiente punto que estaba diciendo, poder confesar. Señor, te confieso que pequé porque me airé. Y estoy pensando esto, estoy sintiendo esto, y dame luz y tu verdad en esto, en esa área en el que cada uno se tiene que enfrentar, para que se pueda ir solucionando y no, digamos, en 2, 3 días que se pueda volver a enfrentar a lo mismo, tenga que volver a pasar por el mismo cuadro, sino que si ya identificó, logró sacarlo y logró como tener ese tiempo con el Señor de poder entender qué es lo que está pasando allá adentro y tener una verdad, puede que no vuelva a reaccionar así, porque ya encontró la verdad, o aún le enseña a controlarse a que tiene dos caminos enfrente. Me voy por el de la ira o aguardo y voy por otro camino. Creo que ahorita vamos a poder dar algunos tipsitos como más prácticos para poder trabajar en eso, en poder empezar a adiestrarnos, internarnos en el espíritu, desde el espíritu, de cómo manejar estas situaciones, ¿no? De cómo enfrentarnos a esos momentos. Pero dado el caso que ya, como estábamos viendo, o sea, ya reconocemos que caímos, que pecamos, que la embarramos, tal vez dijimos mil cosas, intimidamos, o sea, ya hay que pedir perdón, ¿no? Es en ese proceso reconocerlo, confesarlo y en humildad y
en, y en sencillez poder pedir perdón delante del Señor, ¿no? Y es decir, ¿sabes qué, Señor? Yo reconozco estas palabras que dije, y junto con eso, pues el Señor va a poner y va a traer las personas tal vez a las que hemos herido, a las que hemos maltratado, y el Señor va a dirigir y el Espíritu va a dirigir a cómo restituir esto, ¿no? Cómo restituirlo. Eh, y partiendo en dos verdades, en que Él es fiel y justo para perdonarnos, eh, pero en que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, eh, de lo que recibimos de nuestros padres, de lo que venía del pasado, fuimos rescatados de allí. ¿Para qué? Para que Él, como oro y como plata, nos refine, y que no seamos corruptibles, y que solo a través de su sangre, solo a través de su sangre, podamos vernos como un cordero, como el Cordero de Dios, sin mancha y sin contaminación. Que, que Él mismo sea el que nos empiece a purificar, eh, y a sacar de nosotros todo esto, todo lo que no nos deja obrar la justicia de Dios, todo lo que nos pone en esa posición contraria, aún en contra de su voluntad, aún en contra de lo que Él quiere. Entonces, es nuestra oración que podamos en este tiempo reconocerlo, y si están ahí, hagámoslo juntos, y en un momento sencillo podamos reconocerlo, pedir perdón y terminemos viendo el lugar correcto. ¿Amén? Padre, reconocemos en el nombre de Jesús y delante tuyo que hemos consentido, Señor, esta sensación de justicia por mucho tiempo, y que en nuestra área, en todas nuestras áreas, hemos contemplado la ira, Señor, hemos consentido esto que nos lleva a reaccionar y hacer daño a otros, Padre. Queremos pedirte perdón en esta hora y confesar nuestro pecado delante tuyo. Y ahí, si cada uno empieza a recordar, viene a traer memoria, como padres, como hijos, como hermanos, pidamos perdón. Pedimos perdón, Señor, delante de ti, y reconocemos que hemos pecado, Señor. Y te pedimos que vengas a retirar, Señor, toda palabra que vino a hacer daño, que vino a maltratar, Señor. Pero lo primero es reconocer delante de ti, Señor, que hemos sido iracundos, Señor, que hemos obrado nuestra propia justicia y no la tuya. Así que hoy venimos a recibir tu perdón. En el nombre de Jesús renunciamos a toda iniquidad y cortamos toda raíz de amargura que alimentaba nuestro enojo, que producía ira y nos llevaba, Señor, a cometer actos, Señor, que no eran agradables delante de tus ojos. En el nombre de Jesús traemos tu sangre que viene a limpiar y que viene a cerrar todo lo que del pasado venía alimentándose. Nos paramos en la simiente verdadera para mirarte a ti, Cristo, para mirar al único que es manso y que es humilde. Te damos gracias, Señor, por tu sangre que nos hace libres y que nos sana y que nos pone en la verdadera posición que tú nos has dado, y es de ser hijos tuyos. Amén. Amén. Y ya para finalizar, queremos que hablemos un poquito de seguir con el tema de cómo estar o establecer victoria sobre la ira, y es ver el diseño correcto en Dios. Cómo en Cristo encontramos la muestra clara de que hay un fruto que ya no viene por la carne, sino por el Espíritu. Y en Gálatas 5, 22, 23 está escrito que dice: mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz,
es paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. La palabra manso viene de la raíz anaj, que significa afligir o humillar. Y es una actitud que permite sufrir con paciencia. Y no solo es el acto de menesteroso de sufrir, sino sufrir con paciencia las ofensas que se reciben sin reaccionar, sin irritarnos, sin resentimientos o cayendo en acciones de venganza. Yo le decía a Ale, esto creo que ya es el otro nivel, ¿no? Es poder ver en que por el Espíritu podemos obrar de una manera que aún no nos creemos capaces de lograr hacer. Porque ha sido tanto tiempo donde hemos actuado en ira y hemos reaccionado, que pareciera que ya eso como que no va a cambiar, ¿no? Pero por el Espíritu nosotros creemos y somos fieles testigos de que por el Espíritu podemos obrar la justicia de Dios. La mansedumbre significa fuerza bajo control. Identificamos que entendíamos que era esa fuerza de hombre que ponemos bajo el control, bajo el dominio propio, bajo ese fruto del Espíritu que no es que quite o como que ya no vaya a haber esas sensaciones, tal vez vengan, pero las podemos poner bajo control. La mansedumbre está estrechamente relacionada con la humildad y con la bondad. Y vamos a ver que todos estos frutos como que van muy de la mano, ¿no? El amor, el gozo, la paz, la paciencia. Y como que una cosa no puede ser sin la otra, ¿no? Es difícil ser mansos si no tenemos amor, es difícil obrar paciencia si no tenemos paz. Y es aquí donde el carácter del Padre es el que se va a establecer sobre los hijos. ¿Cuál es el carácter del Padre? El que está escrito en Mateo 11:29, si quieren buscarlo para que lo leamos juntos y poder nuevamente escuchar esta palabra. Dice: tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cuántos nos están cansados de tanto enojo, de tanta contienda, de tanto problema? ¿Cuántos no en casa han deseado, no quiero, o han dicho, no quiero ser más así? O hijos que tal vez digan, pero ¿cuándo será que mi papá va a cambiar? O esposas o esposos que dicen, ¿cuándo esta persona va a cambiar? ¿No? Pero vamos a hallar descanso en vuestras almas cuando tomamos su yugo. Y su yugo es hacernos uno con Él, para que la naturaleza del Padre empiece y se establezca dentro de nosotros. Y sepamos que Él es clemente, que Él es misericordioso, y que es lento para la ira y es grande en misericordia. Y esa naturaleza de nuestro Padre empieza a crecer y a brotar en medio de nuestro interior. Y empezamos a ver que la mansedumbre es el camino correcto. Y que le ponemos un control y le ponemos, dirían, date quieto a nuestras sensaciones de injusticia y a buscar justicia por mano propia. Entendiendo que el esperar o el sufrir con paciencia es poder soportar a los que amamos, es poder soportar al otro en el lugar correcto, o es esperar en el lugar correcto, y es en Cristo. Eso es llevar su yugo. Que hallemos descanso para vuestras almas, no porque queremos dejar de ser iracundos o porque dijimos ya no más, sino porque entendemos que en Él encontramos nuestra verdadera paz. Y también es un lugar donde hallamos descanso, porque ya no es nuestra fuerza.
ya Él lo hace. Nos cansamos cuando intentamos una y otra vez, hacer todo en nuestra fuerza. Y, y cuando estamos ahí es rendirnos y saber que Él lo hace. Saber que Él va a solucionar todo, Él va a llevar arrepentimiento a las otras personas, me va a llevar arrepentimiento a mí, pero descansamos en Él. No descanso en lo que yo puedo hacer, porque sé que eso en algún momento puede fallar o se puede caer. Pero lo que está en Él permanece, permanece, no varía, no cambia. Amén. Y hoy queremos presentarnos con aceite que viene del cielo, con aceite de sanidad. Y desde este espíritu correcto, que es manso y humilde, venir a poder recibir ese aceite, poder reconocer que solo en Él vamos a poder encontrar descanso para nuestras almas, y que la esencia y la naturaleza de los hijos no está en el vestirse de su propia justicia, el vestirse de su enojo, de sus reclamos, de su queja, de su amargura, sino está en el vestirnos como escogidos de Dios, como está escrito en Colosenses 3:12, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Y que como esos escogidos de Dios podamos dejar que ese aceite sea derramado sobre nuestras vidas y, ir a esos lugares donde, donde tal vez esté todavía una herida profunda, donde eh, de alguna manera pudimos escuchar palabras que generaran mella en nuestro corazón, pudieron haber actos de violencia que marcaran tanto nuestro cuerpo como nuestra alma, pero veíamos que el aceite del Señor es el que quita todo, ¿no? Quita todo pasado, y es el que viene a traer ese bálsamo a nuestras almas. Es ese yugo, es esa carga liviana que el Señor viene a poner sobre nuestras vidas para, para ministrarnos en lo profundo de nuestro ser. Así que eh, veamos que la blanda respuesta es la que aplaca o la que quita la ira, ¿no? Veamos que eh, al ser prontos para oír, vamos a poder eh, tardar a nuestra ira, darle esa longanimidad, ese tiempo a que no reaccionemos en automático, sino que podamos reaccionar en el espíritu de la mansedumbre, en el fruto del Espíritu de Dios. Eh, y que esa naturaleza de un Padre que ha esperado y nos ha soportado con paciencia una y otra vez, se pueda despertar en nosotros, para que, como está escrito, nos soportemos los unos a los otros y perdonemos nuestros pecados, así como Él nos perdonó. Así que derramamos de ese aceite en esta hora y te pedimos, Espíritu de Dios, que vayas a lo profundo. Yo sé que están viniendo a memoria momentos donde tú has sido víctima de, o has sido, no, víctima no, has sido golpeado por la ira de alguien más, de alguien cercano. Y tanto el que es golpeado por la ira como el que es iracundo tiene una percepción de injusticia, de algo que no crees que estuvo bien, de que no debería haber sido así. Así que tráenos a memoria, Señor, y te pedimos que tu Espíritu nos recuerde esos momentos que no hemos podido resolver, esas heridas que están en lo profundo de nuestra alma. Y queremos venir a presentarlas delante del manso y humilde, y aquel que vino a entregar su vida por el amor a muchos. Y aunque no fue reconocido, y aunque no fue tomado
como honra en ese momento. Tú, Señor, obraste en la voluntad de tu Padre y fuiste manso y no reaccionaste. En el nombre de Jesús venimos a traer de ese aceite que es derramado en nuestras almas. Nos tomamos de la cruz para traer tu perdón, para resolver toda injusticia. Y el Señor nos está diciendo: suelta toda injusticia, toda sensación que no estabas de acuerdo, que no te parecía, que no tenía sentido, que no entendías, que no te cabía en la cabeza. Y venimos a entregarla. ¿Y cómo la vas a entregar? Perdonando. Yo veo cómo personas están trayendo recuerdos, el Espíritu le está trayendo recuerdos de personas que los gritaron, que los maltrataron, que tal vez reaccionaron en ira en contra de ustedes. Y por fe, por el Espíritu de Dios, reconoce que Él es el único que es fiel y que es justo. Y por la sangre del Cordero, perdona a esa persona. Y dile: ¿sabes qué? Yo te perdono en el nombre de Jesús. Papá, yo te perdono en el nombre de Jesús. Mamá, yo te perdono. Y suelta toda sensación de injusticia en el nombre de Jesús. Y veo como personas también están trayendo recuerdos de momentos donde ustedes cayeron en ira. Soltaron palabras que hicieron daño. Cometieron actos de injusticia delante de los ojos de Dios por ira. Veo como iniquidad está siendo expuesta. Y hoy venimos con la sangre del Cordero. Y estas personas ahora tienen que ya no soltar perdón, sino pedir perdón. Pedimos perdón, Señor, delante de ti, reconociendo que herimos, que maltratamos, Señor. Y por tu misericordia, por tu gracia, te pedimos que levantes, Señor, esas palabras, levantes esos recuerdos, esas memorias de las personas donde reaccionamos una y otra vez. Padres pidan perdón a sus hijos. Hijos pidan perdón a sus padres. Entre esposos pidan perdón. Entre hermanos, entre amigos, pedimos perdón delante de ti, Señor. Reconocemos y confesamos nuestro pecado. Y en el nombre de Jesús traemos por la fe tu justicia, la que viene a alinearnos con tu voz, la que viene a alinearnos con tu justo juicio. Y todo lo que estaba fuera de control, todo lo que estaba siendo prolongado por muchos años, en esta hora viene a ser quitado, viene a ser cortado en el nombre de Jesús. Y te pedimos, Espíritu Santo, que vengas a traer tus frutos, tu mansedumbre, tu templanza, tu benignidad, tu bondad, tu paciencia. Espíritu de Dios, trae tus frutos. Y recibimos de tu aceite. Ponemos miel, traemos miel en la boca de aquellos que han soltado palabras que hicieron daño. Ponemos miel también para ver lo que no habíamos visto. Y cuando comemos miel,
Vemos lo que no habíamos visto. Aquel que no creía que era iracundo, ve que era iracundo. Ve que tiene que traer perdón, ve que tiene que traer restitución. Aquellos que no habían podido darse cuenta que tenían una ira implosiva, que explotaban dentro de ellos mismos. En esta hora reconocemos, Señor, que a pesar de que no salió palabra de nuestra boca, caímos, Señor, en ira. Y pecamos delante de ti porque le hicimos daño a nuestros hermanos, a nuestros papás y callamos. Así que resuelva. Delante del justo resolvemos esa ira hoy en el nombre de Jesús. Esa sensación de injusticia es colocada delante del único que es justo. Y perdonamos, Señor, y pedimos perdón en el nombre de Jesús. Padre, hoy también llamamos tu luz, Señor, que sea alumbrando hasta lo más profundo de nosotros, Señor, y que sea un tiempo donde podemos ver e identificar esas áreas aún en las que no estamos sanos, Señor, y que generan que actuemos en ira, Señor, en contienda, y que aprendamos de tu Hijo, Señor, cómo debemos ser, Señor, que aunque lo abofetearon, le gritaron, lo maltrataron, Señor, no reaccionó, Señor, sino que caminó en amor, en humildad, Señor. Enséñanos cada día más de ello. Enséñanos a caminar por esa senda, Señor, por ese camino, y no a coger el camino en donde vamos por nuestra fuerza, con nuestros recursos, sino que vamos detrás de ti, Señor. Guíanos a arrepentimiento, a ver esas áreas en las que hemos fallado y arrepentirnos, para ir caminando de victoria en victoria contigo en esas áreas. Padre, continúanos hablando esta semana, Señor, y que cada momento que nos tengamos que enfrentar a ello, escuchemos tu voz y actuemos conforme a tu voz. Que aprendamos a callar esas voces dentro de nosotros que por mucho tiempo han hablado o han gritado, pero que ahora escuchamos tu voz y aprendemos a hablar y a reaccionar en amor, en humildad, en paz, en paciencia. Te damos gracias por este tiempo y por esa palabra que nos has soltado, Señor. Porque nos sigues atrayendo hacia ti, nos quieres seguir perfeccionando, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. Bendecimos a cada una de las familias que se están conectando, Señor, y que están recibiendo tu palabra, Señor. Damos gracias por cada uno de ellos, Señor. Padre, a ti te damos toda gloria y honra, Señor. Amén. Amén. Yo podía ver cómo estaban cayendo velos de nuestros ojos, y cómo el Señor también estaba trayendo de ese bálsamo que trae descanso a nuestras almas. Y queríamos terminar en esa atmósfera, que terminemos en esa atmósfera donde experimentamos de su amor, de su bondad, y que en esta noche el Señor pueda seguir ministrando.
y recordarles una vez más a todos los que tal vez con sus discipuladores, con los mismos pastores o a nuestro correo electrónico pueden escribirnos para cualquier ayuda que necesiten. Sabemos que el Espíritu Santo está ministrando y está perfeccionándonos en Él. Así que nuestra oración es para que seamos sanados profundamente y completamente. En Él somos completos. Cuando nos mezclamos con Él somos completos. Así que dejemos que Él llene todo ese espacio, todos esos lugares. Él es fiel y justo. Y así como empezamos, terminamos diciendo que tenemos un Dios que es juez justo. Y su justicia es buena. Su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Les bendecimos y les damos gracias por estar en este tiempo. Paz. Bendiciones.